Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, los marginados, para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual. Muy buena noche, sean bienvenidos a su canal de Laico a Laico. Ya estamos aquí nuevamente con ustedes, como todos los viernes a las 8 de la noche, con su programa acerca de lo que son los fieles laicos, discípulos, misioneros. Hoy, en este día, pues tenemos una reflexión también para ustedes que dejamos pendiente hace 8 días también, acerca de lo que es también pues Anacleto González Flores, donde hablamos de su infancia, hablamos también de lo que es su adolescencia, de su juventud, y pues sin duda pues quedaron por ahí algunas reflexiones pendientes, Juan Carlos, también, que vamos a tener también aquí con ustedes dentro de lo que es este programa. Le doy también la cordial bienvenida a Juan Carlos. Buenas noches a todos, feliz fin de semana. Y tienes razón, Arturo, la vida del beato Anacleto González Flores tiene muchísimo de dónde reflexionar, muchísima tela de dónde sacar enseñanzas, enseñar esta grandiosa vida que tuvo el beato, y también pues la gloriosa palma del martirio que padeció el beato, el cual lo pone en un papel muy trascendente de la guerra cristera y indiscutiblemente como el patrono de los laicos de México. Claro que sí, y vamos a ver vamos a tocar puntos muy importantes acerca de lo que es esta vida, esta infancia también que ya meditamos en lo que fue el tema anterior, pero ahora vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es también pues ya su vida como abogado, como padre de familia también, Juan Carlos, y pues el lema también que él tenía, ¿verdad?, también dentro de lo que era su vida, y pues también sus mensajes también que nunca dejó también de compartir lo que fue también pues a toda la gente también que lo rodeaba. Un título que tiene muy, muy hermoso, que llama la atención para que ustedes se puedan quedar aquí con nosotros también, acerca de lo que es este modelo de transformación de su persona, pero también a lo que es la sociedad. Es correcto. Anacleto González Flores, si bien no fue un filósofo, sí fue un gran pensador, fue una persona muy culta, una persona que se preparó demasiado y una persona preocupada por la formación profunda y sólida de los fieles laicos de su natal Guadalajara. Esto le valió a que él pensara y diseñara un modelo de transformación donde él entendía que el verdadero cambio debe de iniciar en la vida de la persona, pero que la persona debe trascenderse a sí mismo hasta entregarse a su comunidad, a su iglesia, a su patria. Y que fue algo de lo que él trabajó mucho, ¿no? Y sembró mucho, sobre todo pues en la misma juventud, en toda la gente también pues que él tenía también dentro de lo que era su entorno, y partía también de algo bien importante que tenemos aquí dentro de lo que es esta reflexión. Él parte con lo que es del encuentro, ¿sí? Del encuentro a lo que es la conversión, Juan Carlos, del encuentro con Cristo a una conversión que la tomó como todos los días ese proceso. Sí, el beato fue una persona muy consciente del proceso personal que él fue llevando. Este modelo es más que nada un itinerario del desarrollo de su propia vida. Del encuentro que tuvo él con la palabra, viene después el compromiso. Este encuentro con la palabra lo vimos el programa pasado, que fue cuando un sacerdote fue a predicar allá a su parroquia. Él queda prensado por la palabra, transformado por la palabra, y podemos decir que a partir de ese momento, a los 17 años, él inicia una conversión profunda, sólida y definitiva.
Claro que sí, y qué decir también de lo que él tenía como una base, como un fundamento bien dentro de lo que era su formación, la buena literatura, Juan Carlos, acerca de pues de todos los libros que él le gustaba leer. Yo leyendo lo que era su biografía encontraba a su esposa, que ella llegaba hasta a mencionar, ¿verdad? Decía, me casé con un libro, no con un esposo, no con un hombre. Sí, fíjate que Anacleto era una persona bastante reflexiva. Si bien él tenía un pensamiento muy romántico, él también era muy concreto. Fíjate que él decía, de la reflexión de la realidad y de profundizar el arte, va a surgir el compromiso social. Esto a veces como que pareciera ser así como que pensamientos de grandes alturas, pero mira, estamos hablando de una persona humilde, de una persona pobre, que lo único que tenía para dar a los demás era su conocimiento y su propia vida manifestada en su cuerpo. Entonces él decía, la comprensión profunda del arte como una motivación para buscar los valores trascendentes, invitaba a las personas a entregarse a la comunidad. Era una persona de veras que había leído los clásicos, había leído filosofía de la religión católica, había leído libros de psicología, de sociología, de apologética. Era un hombre enterado de lo que pasaba en las cuestiones políticas, de la historia. Entonces, sí, o sea, él fue un pensador crítico acerca de los beneficios que pudiera en su tiempo mostrar la revolución. En aquel tiempo, para un joven promedio como él, a principios del siglo XX, pues venía el pensamiento revolucionario, pero él en su inteligencia supo discernir que ese pensamiento revolucionario estaba plagado de ideas ateas, marxistas, socialistas, y por lo tanto contrarias al magisterio, a la trascendencia, a la existencia de Dios y al quehacer de la Iglesia. A la fe. Claro. Uy, sí, bueno, pues un hombre muy como tú mencionas, muy crítico, pero también muy analítico, porque analizaba bien la realidad y se daba cuenta también de la situación también que se estaba viviendo en lo que eran sus tiempos, y también como del dominio de sí también, pues forjaba lo que era también la voluntad de los jóvenes. Tú, Juan Carlos, sí, tú sabes que fíjate si algo... que él hablaba acerca de la formación personal y decía, la formación del carácter es uno de los patrimonios más grandes que tiene el ser humano, porque de ahí brota la decisión de su voluntad a entregar la libertad. Entonces, decía, en un carácter fuerte está una persona que decididamente va a querer entregarse hacia el otro. Es decir, lo que él decía hace rato, lo que decíamos hace rato, va a querer trascender. Fíjate que esto es bien importante entenderlo, porque en este pensamiento de Anacleto de entregarse y de trascender, empieza a surgir en él el pensamiento del martirio, la idea del martirio, ¿sí? Porque vamos a caer en la cuenta de que Anacleto es una persona en toda su integridad que supo tomar las consecuencias de lo que vivía. Eso es algo admirable en él. O sea, si él decía ser católico es entregar la vida por otro a semejanza de Jesucristo, pues él lo llevó a la práctica. Vamos al Calvario. así lo expresaba y así lo manifestaba Anacleto González Flores. Yo creo que si hay algo que tenemos también hoy mal formado dentro de lo que son los adultos, los mismos jóvenes, Juan Carlos, yo creo que es esto, ¿no? La voluntad está mal formada dentro de nosotros, y yo creo que por eso muchas veces no acertamos también a las decisiones que muchas veces tomamos en la vida. Fíjate que tienes toda la razón, y esa es una de los pendientes que tenemos como formadores en la iglesia. Estamos formando para conocer una doctrina, para conocer los aspectos teóricos, teológicos y bueno, todo esto hasta sociológicos de la religión y de la fe, sí. Pero no estamos formando a gente que busque vivir valores trascendentales, valores con los cuales vivir y dar la vida por esos mismos valores, de tal forma que ahorita le preguntaban, por ejemplo, a
a un padre, el autor de este libro, que ahorita vamos a decir cómo está esta situación del libro. Le pregunta al padre Rabasi, que es argentino, y él escribió un libro acerca de la cristiada. Le preguntaban, ¿cree usted, y aquí en México, ¿cree usted que se vuelva a repetir un acontecimiento de persecución religiosa en México? Y él dijo, indudablemente sí. Con los gobiernos de izquierda que están gobernando actualmente, lo más probable es que sí. Y con la imposición del pensamiento único a través de la ideología de género, lo más probable es que sí. Y luego le preguntan, oiga, ¿y cree que a semejanza de en aquel tiempo de los años 20 y 30 que el pueblo de México se levantó, hoy haría lo mismo? Definitivamente no. ¿Y por qué? Porque no estamos educando al pueblo católico para dar su vida. Decían, los primeros cristianos daban la vida por su fe, y los cristianos del siglo, de este siglo actual, no queremos ni dar la cara, nos avergonzamos de ser católicos, nos avergonzamos de nuestra historia católica, es más, ni la conocemos. Sí, es triste esto. Yo creo que sí nos hace falta, por un lado, también lo que es la formación humana, ¿no? Diríamos, Juan Carlos, porque muchas veces, como tú lo mencionas, tenemos la formación en cuestión de lo que es doctrina social de la iglesia, iniciación cristiana, etcétera, todo esto, pero muchas veces yo creo que nos falta también lo que es la misma parte humana para complementar lo que es también nuestra religión católica, nuestra fe cristiana que vamos profesando. Claro, y es parte también de la formación cristiana, está en la cuestión de la moralidad o la vida moral, la formación de las virtudes teologales, fortaleza, templanza, justicia. Entonces, esa misma vivencia de las virtudes que el beato conocía perfectamente, decía, primero, tiene que estar insertadas en mi corazón y mi razón tiene que entenderlas para que mi libertad quiera decidir darse a los demás. Entonces, cuando él formaba a través de los círculos de estudio a estos jóvenes recios y fuertes, fíjate, el modelo de él a educar y a corregir era decirle a los muchachos, corregir cualquier debilidad que él viera en ellos. Y les decía, habla recio, pisa fuerte y mira de frente. Así educaba a los jóvenes. Sin nada, sin agachar la cabeza. Cualquier cosa que tuviera que ver con un debilitamiento de la voluntad, él lo corregía. Porque no quería ni agachones y no quería prudentitos. De frente, fuerte y levantando la cabeza. Sí. ¿Cuál es el otro? Es hablar recio, pisar fuerte y mirar de frente. Sí, y eso se lo inculcaba a cualquier joven. ¿Sí? Veía, yo creo que algo mal en él que no estaba bien y lo hacía en ese momento. Corregía. Sí, no esperaba otro momento. Algo también que mencionaba el beato también, Juan Carlos, decía él, de la oración a lo que es el catecismo. Podríamos decir nosotros, de la oración a la acción. Es correcto. Mira, él entendía, él no era una persona de grandes devociones, sino que era un católico que sabía llevar su fe a la cuestión pública, a la cuestión social, al compromiso con los demás. Es decir, era una persona que frecuentaba los sacramentos, la misa casi diario, pero que entendía que el quehacer del fiel laico, fíjate, en 1920 y tantos, entendía que el quehacer del laico no tanto estaba en el templo, sino en la calle, en la plaza, en el hogar. No era interno. O sea, era un católico de avanzada, de súper avanzada. Y ahorita a nosotros nos cuesta muchísimo trabajo que la gente se ponga a chambear en su casa. Y escuchaba, Juan Carlos, lo que tú mencionabas en el tema anterior. Y eso que todavía no se iniciaba lo que era el Concilio Vaticano II. Faltaban 20, 30 años para que se le diera apertura a lo que eran los laicos. Fíjate que, entonces, y esto nos lleva a la reflexión que a lo mejor no se vaya a malinterpretar lo que digo, pero no era necesario el Concilio Vaticano II para decirle a los laicos que tenemos que hacer algo, sino que estaba en la lógica de la vida cristiana. En su tiempo. En la lógica de la vida cristiana. Decía Anacleto, el cristiano, si ve que alguien ofende a Dios, tenemos por deber el defenderlo. Dios, patria, familia. Era la defensa. Y luego decía también, debemos tener la conciencia clara, los fieles laicos, de que tenemos que batirnos hoy, mañana, siempre.
Sí, claro. Y exactamente mencionaba por qué. Porque decía, si no lo hacemos hoy, entonces los malos el día de mañana lo harán. Para él no había de que dijéramos nosotros, mañana lo hacemos. No, hoy tenemos que hacer las cosas. Lo que pasa es que le tocó una coyuntura histórica importantísima, la revolución. Muy bien, pues sí, qué bueno que están aquí con nosotros dentro de lo que es este programa de los fieles laicos, discípulos misioneros, y regresamos con ustedes para estar con ustedes dentro de lo que es esta reflexión de Anacleto González Flores. Regresamos. Por parte de nuestra diócesis de Celaya, que es un documento muy importante que justamente nos habla de todas estas cosas. A compartir algunas experiencias, algunos comentarios sobre este importante documento del Magisterio de la Iglesia. Ya estamos aquí de regreso con ustedes en su programa de los fieles laicos, discípulos misioneros. Y en esta reflexión que estamos haciendo con ustedes precisamente acerca del Beato Anacleto, acerca de lo que es también este modelo de transformación, Juan Carlos, que sin duda pues también es de su misma persona, pero que al mismo tiempo lo lleva también para transformar lo que es su entorno social. Y nos quedamos dentro de lo que es del movimiento también, a lo que es también la misma organización que él fue delegando también con sus semejantes. Es correcto. El movimiento quiere decir que todo lo que Anacleto fue llevando a la trascendencia de su persona, que es la organización de movimientos, de círculos de estudio, de sindicatos, la Unión Popular, la Liga para la Defensa de la Libertad Religiosa, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, todo esto que fue abonando a la organización en aquel tiempo de los movimientos y fieles laicos. Hay situaciones muy interesantes. Aquí en primer lugar, lo que acabo de nombrar como Unión Popular, la Liga y la Acción Católica, más que movimientos devocionales, más que movimientos de catequesis, son movimientos sociales. Y esto es interesantísimo, porque el Beato alcanza a vislumbrar que de la formación, del conocimiento al catecismo y de la oración hacia la evangelización, sigue después el compromiso social. En la sociedad. Entonces, el nacimiento de estos movimientos católicos de orden social es el fruto de eso, Entonces, esto nos debe de llevar a reflexionar un poquito hacia dónde estamos llevando la pastoral de los laicos. Tenemos que pasar de lo devocional, de lo pastoral, de lo catequítico a lo social. Entonces, claro, por eso es bien interesante reflexionar los temas del Beato, y por eso yo decía el programa anterior que es una tristeza que no lo conozcamos, porque al no conocer su método de transformación personal y social, nos estamos perdiendo de una metodología que en su momento sirvió y que sirve a todas luces, porque está sustentada en la verdad, en la razón y en la experiencia. Entonces, híjole. Y más en estos momentos, ¿no, Juan Carlos? Cuando estamos viviendo lo que es una
descomposición social, la desintegración familiar. Yo creo que todo esto exige sin duda pues también el compromiso de nosotros como laicos. Yo creo que muchas veces esto queda como truncada, lo que es ya nos formamos, ya nos preparamos, pero parece ser que el aspecto social seguimos quedando a deber. Fíjate que te faltó mencionar, aparte de la descomposición social, estamos viendo también una persecución religiosa, pero es una persecución religiosa velada. Es decir, los que somos católicos, desde que estamos en la escuela, miren, yo les quiero decir a cualquiera de los que haya estudiado una carrera, o que estudió en la secundaria, en la preparatoria, en escuelas oficiales, o hasta públicas ya ahorita, ¿quién de nosotros por un maestro no fue acosado, no fue burlado, no fue violentado hacia ideas comunistas, ateas y de burla acerca de la fe? O sea, y luego te das cuenta después de que gran parte del magisterio son miembros de la masonería, y vas diciendo, hay una persecución a la fe, tan así de que tan solo la personalidad jurídica de los sacerdotes son de ciudadanos de segunda. Ahorita una persona con cuestiones homosexuales, del mismo género, de lo que tú gustes y mandes, todos tienen derecho, felicidades, bueno que existan, pero entonces, ¿por qué en México todavía hay ciudadanos de segunda? ¿Por qué seguimos habiendo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos sufriendo los frutos de una constitución todavía de 1857, antes de que naciera Anacleto, 30 años, y que todavía ahorita la estamos padeciendo. ¿A qué voy? A que la reflexión del método del laico sigue siendo vigente el día de hoy, sigue siendo vigente, que nosotros tenemos que conocer y que tenemos que saber aplicar para enriquecer el catolicismo de nuestra querida patria. Parece ser que con todo esto que iba viviendo el beato Juan Carlos, parece ser que iba marcando, iba forjando al mismo tiempo lo que era su vida también hacia el martirio. Claro, porque fíjate, todo esto, señalar lo que sucedía en la realidad, decir las cosas tal como son, hablar de frente, decir la verdad, es obvio que te va a generar enemigos. Claro. Es obvio que te va a generar enemigos. El beato antes del martirio muchas veces fue metido a la cárcel. A él, como reportero, también lo mencionamos el programa pasado, le censuraron varias páginas, entonces varios medios. Él incluso lo invitaron a pertenecer a la masonería, lo cual para él fue una ofensa gravísima, peor que una mentada de madre, o sea, sí, con la dignidad que él vivía su fe. Entonces, esta persecución de sus ideas, de su quehacer, lo fue llevando a conseguir muchos enemigos en el gobierno. Entonces fue gestándose poco a poco la idea del martirio en él, no tanto porque él quisiera morirse, sino porque sabía que la consecuencia de sus acciones lo iban a orillar a tal cosa, porque sabía cómo estaban las circunstancias del país en aquel momento. Anacleto no era ningún ingenuo, no era ningún tonto. Un hombre que hablaba con la verdad y que también dentro de lo que era la Unión Popular, también Juan Carlos, en el adverso siempre ponía dentro de lo que era Viva Cristo Rey, y el reverso dentro de lo que era la bandera de México. Sí, y en el anverso estaba la Virgen de Guadalupe y que decía Reina de los Mártires. O sea, él ya tenía, o sea, él sabía las consecuencias de sus actos. A mí la verdad, cuando estuve leyendo ya más profundamente acerca de su vida, la verdad yo le encontré, yo creo que no se compara pues, pero hay un cierto paralelismo entre la conciencia del beato Anacleto como consecuencia de sus actos y nuestro Señor Jesucristo. Sí, o sea, los dos ya sabían que la radicalidad de su mensaje los iba a llevar al Calvario, los iba a llevar a la muerte. Y lo vamos a ver más adelante, porque también de eso que tú mencionas, no sé, uno dice, ¿por qué en la misma hora que murió Jesús a las 3 de la tarde, muere Anacleto? Muere el beato Anacleto, y muere en víspera también de la Semana Santa. Ah, sí, 1 de abril, creo, ¿verdad? Sí. Híjoles, que bueno, se queda uno. Bueno, hay paralelismos interesantes. Había una jaculatoria también que hizo la Unión Popular, Juan Carlos, y también que la clamaban ellos también cada que hacían su rosario, creo, su oración, siempre decían que a lo mejor ojalá la puedan escuchar ustedes y la puedan también proclamar. Dice que te dignes humillar y confundir a los enemigos de la iglesia,
te rogamos, óyenos. Y decía esta, oye, Reina de los Mártires, ruega por nosotros y por la Unión Popular. Sí, fíjate que la Unión Popular fue la corona de la capacidad organizativa del beato. Miren, esta Unión Popular la formó él en los años 20, creo que fue en el 1926, 24, no recuerdo bien, pero contaba con 100,000 miembros. Yo quiero preguntar, no sé, a cualquier movimiento laico, si tiene 100,000 miembros. En un solo estado, En un solo estado. En un solo estado. En un solo estado, porque van a decir, no, entonces juntamos a nivel nacional y llenamos 4 veces el estadio de la Azteca. En un solo estado, señores. Y con la capacidad de entrega como la tenía. Entonces, de veras que es de admirar la capacidad de convocatoria y la capacidad de organización del beato. Admirable, admirable. No tiene parangón en México. No tiene, o sea, no hay comparativa, no puedes compararlo con algo semejante. Y la otra es el peso de la calidad moral de sus palabras y de su presencia. Sí, o sea, va a ir el beato, o sea, se llenaba, o sea, él va a hacer va a iniciar la junta con el sindicato, con el beato, o sea, lleno completo. O sea, el cuate era un youtuber en aquel tiempo. Sí. Claro que sí. Yo creo que pues una persona que supo aprovechar lo que fue todos los medios, pero también al mismo tiempo, como decíamos, pues que fue forjando también lo que fue digamos, su destino, algo de lo que él ya también tenía bien claro en mente, Juan Carlos, y que a pesar de los achaques, a pesar de los ataques a la libertad de expresión, a la libertad religiosa, pues él en ningún momento se achicopala y vamos con paso. Fíjate que esto empieza a ser interesante porque mira, se forma la Asociación Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa en México DF. No la formó él integró a la Unión Popular a la Liga. Pero la Liga en 1926, por ahí en agosto, decide tomar las armas en respuesta a la ley Calles de pegarle al culto católico. Es decir, querían formar una iglesia mexicana y de hecho corrió un anuncio en aquel tiempo, anuncio apostólico. Querían decirle a la Iglesia Católica qué decir, qué expresar, hasta en cuestiones de fe. Todo esto fue inaceptable. La Liga de la Defensa de la Libertad Religiosa en México DF dijo, ¿sabes qué? Ya esto es inaceptable. Se llegó a un punto en que se juntaron firmas, se buscó todos los medios pacíficos para que el gobierno de Plutarco Elías Calles desistiera. De hecho, en aquel tiempo se juntaron, creo que fue 1 o 2 millones de firmas en aquel tiempo, imagínate. La cuestión es de que el gobierno desoyó todo esto y no hubo más remedio que tomar las armas. La Liga la toma y le solicita a la Unión Popular unirse, porque sabe que ahí hay mucha gente, en Guadalajara. Entonces fíjate lo que pasa. En Durango, los laicos de Durango dicen no. Los de Monterrey y Chihuahua les prohibieron sus obispos levantarse. Mira. Pero en Guadalajara con el obispo Orozco, aquí le vamos a entrar. Todo lo contrario con él. Entonces el obispo le da el visto bueno a esto. Anacleto, que trabajaba a la par con el obispo, sufrió bastante y de hecho a él ya le quitó el sueño porque él ya en aquel tiempo ya estaba casado, ya tenía hijos y sabía que esto ya era su condena de muerte. Él lo sabía, aunque él sabía que jamás iba a tomar un arma, sabía que darle el visto bueno al levantamiento armado iba a tener consecuencias letales fuertes para él. Sí. Se avecinaba su martirio y yo creo que él de una manera pacífica, yo creo que le da ejemplo también pues a esa gente que estaba dentro de lo que era su entorno social, pero también yo creo que pues nos lo da también a nosotros, Juan Carlos, también muchas veces nosotros queremos dar una respuesta pero a manera de, pues no sé, levantándote en armas, peleando, no sé, tomando, pues sí, de la manera
más cruel, digamos. Sí, fíjate, acuérdense lo que dijimos en el programa pasado. Él en 1914 o 15, no me acuerdo, cuando tuvo su conversión antes de que iba a ser fusilado por los villistas, él renunció a toda violencia y él lo cumplió, pero tenía que unirse porque su pastor ya había dado el visto bueno, porque las consecuencias ya eran irremediables, y él juntó a sus miembros más cercanos de la Unión Popular y les comentó algo así. Lo voy a tratar de decir de memoria, pero lo comentó así, con una gran claridad. Les dijo: miren, va a ser el momento en que va a empezar para nosotros un martirio. Estoy consciente de que nos van a dejar solos. Fíjate lo que dijo, si bien su obispo lo apoyaba en Guadalajara, sabía cómo era la curia a nivel nacional y sabía lo que había pasado en Monterrey, lo que había pasado en Chihuahua, lo que pasó en Querétaro, donde los obispos le dijeron a los laicos: no se van a levantar en armas. Fíjate. Entonces, por eso le dijo a sus compañeros: nos van a dejar solos. Dice: pero los quiero invitar a un pacto. Si me dicen de qué se trata, les diré 2 palabras: dar tu sangre. Y luego dice al final a sus amigos: yo sé que para esto vine al mundo y los invito a ustedes a hacer lo mismo. El beato ya no sabía que había otra forma, sino era únicamente con el derramamiento de lo que era su sangre en el martirio. Así es. Qué interesante esto. Bien, vamos a un corte y regresamos con ustedes dentro de lo que es esta reflexión acerca del mártir Anacleto González Flores. Por parte de nuestra diócesis de Celaya, que es un documento muy importante que justamente nos habla de todas estas cosas. A compartir algunas experiencias, algunos comentarios sobre este importante documento del Magisterio de la Iglesia. Ya estamos de regreso aquí en su programa acerca de los fieles laicos, discípulos, misioneros, y estamos reflexionando acerca con ustedes lo que es la vida del beato Anacleto González Flores. Estamos hablando ya también acerca de lo que es su martirio y veíamos en el bloque anterior cómo él ya venía lo que era preparando, lo que era su vida de martirio, Juan Carlos, y él lo va a hacer con lo que es su sangre. Es correcto. Decíamos que el beato conocía perfectamente la consecuencia de sus actos, de sus palabras, y él fue expresando con palabras muy profundas lo que es el martirio. Si él gustas, compártenoslo, por favor. Sí, él decía, Juan Carlos, que el mártir, ser mártir es un milagro, pero también que una necesidad también para que no perezca lo que es nuestra libertad dentro de lo que es este mundo, y que ha sido también siempre el primer ciudadano de una democracia también extraña, ¿sí? Inesperada, que en medio del naufragio de la violencia arroja él su vida
para que jamás se extinga su voto ni su recuerdo. Fíjate que es bien interesante esta frase que dice Anacleto. El mártir es ciudadano de una democracia extraña. Fíjate que me dio muchas vueltas este término de Anacleto, porque él entiende los términos de la manera más profunda, de una manera profunda y de una manera muy, muy real. O sea, se va hacia el concepto y lo que es la etimología y la significación de las palabras. Por eso para él la democracia, que es el poder del pueblo, es la libertad de decidir sobre su propio destino. Y en la democracia de un pueblo que decide su destino está el que quiere entregar toda su vida y todo su ser por la causa de Dios. Por eso dice que el mártir es el que entrega su vida a Dios como un fruto de su libertad. Sí, así lo expresa y así lo dice, arroja su vida para que jamás se extinga también su voto ni su recuerdo. Dice también que dentro de lo que es la Unión Popular, dice para perderla toda esta aventura, dice en qué nos van a dejar solos, lo que tú mencionabas hace ratito, ¿verdad? Esa frase cuando él veía claramente que ya la situación se complicaba más, pues bueno, siempre dijo, bueno, pues esto, aquí se va a dar cuenta uno quién es la persona que va a salir adelante y quién es el que va a perseverar. ¿Quién es quién? Miren, ahorita quiero leerles parte de este libro, que son palabras dichas por Anacleto, y permítanme leérselas porque no tienen desperdicio. No tienen desperdicio y nos dice claramente lo que va a expresar el martirio, para lo que va a pasar antes del martirio con él. Le dice a sus amigos de la Unión Popular, a los más cercanos: hoy debemos darle a Dios fuerte testimonio de que de veras somos católicos. Mañana será tarde, porque mañana se abrirán los labios de los valientes para maldecir a los flojos, cobardes y a los apáticos. Esto a mí de veras que se me hace, híjole, el beato, qué claro es al decir las cosas. En su contexto histórico particular, los frutos de la independencia es la persecución religiosa, y le está pidiendo a sus más allegados que es el momento de demostrarle a Dios que somos católicos de a de veras. Yo creo que esta voz sigue resonando al día de hoy, Arturo. En las conciencias de muchos laicos. En este apartado precisamente que tú acabas de mencionar y que acabas de meditar con nosotros, Juan Carlos, yo lo vi de otra forma también, pero ahí se ve también, creo, la intervención, si no me equivoco, de alguno de los obispos también cuando le dicen a él que no, que espere, que tiene que ser en su momento. Y al parecer, parece ser que él se molesta y dice no. Esas palabras que tú dices, tenemos que decir hoy, tenemos que hablar hoy, ponernos de pie hoy, porque mañana se abrirán los labios de aquellos que van a maldecir a la iglesia. Entonces sí, es hoy, no mañana, Juan Carlos. Es correcto. Mira, hay que ver las cosas como son, tratar de ser imparciales. Si bien es cierto que muchos miembros de la jerarquía se acobardaron, se fueron, otros fueron perseguidos, otros se quedaron. Entonces los obispos que no se fueron, que siguieron dando servicio pastoral, creo que fue Guadalajara y no recuerdo si el de Mérida, no sé, pero creo que fueron 2 obispos nada más en México. De Veracruz, de creo que Rafael sí. Guizar y Valencia. Entonces miren, esto nos muestra que también la maldad de los perseguidores fue muy cruenta, y los obispos son es la primera carne de cañón que va a buscar el enemigo para desestabilizar a la iglesia. Entonces esto también fue algo muy real, pero a lo que vamos nosotros, a nuestra reflexión, que yo creo que nos toca más, es en nuestro quehacer como laicos, ¿qué tanto de veras somos católicos de verdad? Ya pasó el tiempo de Anacleto, pero ahora está este tiempo. O sea, en este tiempo realmente, ¿cómo estamos viviendo nuestro
catolicismo. Claro que sí, como tú mencionas, bueno, aquellos tiempos fueron tiempos también de quién, de los cristeros, de ellos, de Anacleto, todos estos mártires. Ahora, este tiempo, pues es tiempo de nosotros, Juan Carlos, en el cual estamos también involucrados también en defender y proclamar también lo que es nuestra fe. Sí, entonces, esto es bien importante porque, vuelvo a repetir, el beato era consciente de las consecuencias de lo que estaba haciendo y que él sabía con precisión que al tomar la decisión de unirse al movimiento armado, ya su cabeza tenía un precio y que solo era cuestión de tiempo para que él padeciera su muerte. Entonces él ya lo sabía perfectamente. Ya estaba preparado y de esa misma forma pues también preparaba también a sus seguidores, los de la Unión Popular, y contagiaba también pues cuántos también se adherieron también. De hecho, si no me equivoco, la Unión Popular queda como base también de lo que es la CJM. Es correcto. Juan Carlos? De hecho, en los meses previos, semanas previas y días previos a su martirio, él siguió trabajando, escribiendo artículos en Gladium. Eran tirajes de más de 100,000 periódicos que salían de las publicaciones que él mismo hacía y que él mismo repartía. ¿Y en qué tiempo? Entonces, a esta reflexión que queremos invitarlos es de que, sabiendo que lo que iba a pasar, no se detuvo, siguió. Lo único no lo único, una de las cosas que hizo muy difíciles para él fue abandonar a su familia. Ya no fue a ver ni a sus hijos ni a su esposa, porque su casa estaba siendo vigilada. Entonces él se quedaba en casas de amigos, de compañeros, de seguidores, iba cambiando de casa en casa, cada semana, cada 3 días se iba cambiando. Pero algo que tenía bien definido, perdona que te interrumpa, Juan Carlos, él decía: si yo defiendo mi fe y tengo bien definida lo que es mi fe, lo que yo estoy profesando dentro de lo que es esta persecución, pues estoy defendiendo la de mi familia, no tanto que descuidara también su familia. Sí, podemos decir, porque él decía, yo defiendo al pueblo, yo trabajo por mi fe, por defenderla, por proclamarla. Al mismo tiempo él decía, estoy defendiendo ¿a quién? A mi misma familia y a mi mismo pueblo. Él lo sabía, pero también lo comentamos la semana pasada. Anacleto, si bien sus hijos fueron su alegría, el fruto de su amor, siempre hubo controversias con su esposa. Sí. O sea, su esposa no estaba... Como todo matrimonio, ¿sí? Juan Carlos. Su esposa no estaba muy de acuerdo que él entregara su vida, su tiempo, su genialidad, sus capacidades, así como gratuitamente. Entonces, y tiene razón, porque una mamá lo que busca es el bienestar de sus hijos. Entonces él decía, híjole, como proveedor pues no eres muy bueno, y eso también representaba para el beato un desafío, una cruz. Pero la convicción que tiene al final, que seguramente ya la tienes por ahí preparada, sí. La convicción que tiene esta mujer que le comparte su mismo esposo Anacleto González, que hasta te deja frío por ahí. La vamos a ver un poquito más adelante, pero ahorita vamos a seguir reflexionando acerca de lo que es también entonces este martirio que ya va casi llegando a lo que es su momento final. Sí, así es. Ya él al ser convocado por la Liga de la Defensa de la Libertad Religiosa en México, da su respuesta positiva, la da a regañadientes. Él sabe que la Unión Popular no se gestó para ser un movimiento armado, sino un movimiento de reflexión y de acción, pacífico, de transformación social. También, o sea, él lo entendió así era. Su fin nunca fue derrocar a ningún gobierno, su fin nunca fue el levantamiento de armas, pero las circunstancias lo llevaron a ese término, a esa situación, a esa disyuntiva. Entonces él responde positivamente. Al hacerlo, renuncia a la vida familiar, tiene que estarse escondiendo. De hecho, días previos también estuvo preso y empezó la angustia de la persecución. Empieza la angustia de la persecución, y entonces él a finales de marzo se empieza a quedar en Guadalajara, en la casa de los hermanos
Rivas. Rivas o Flores, algo así más o menos. Sí, no recuerdo su apellido. Sí, de Ramón y... No, se me fue ahorita el apellido de esta familia, y se queda en la casa de ellos. Su mamá lo atiende, de esos muchachos lo atienden, son muchachos jóvenes, mucho más jóvenes que él. Él se queda en un cuartito cerca del chiquero en la parte de atrás, que da hacia un patio y hacia un solar, como en aquellos tiempos eran las casas largas, también porque en caso de una redada él podía salir al patio de la siguiente casa. Él está escribiendo el último escrito que hacía en Gladium, y era alrededor de la 1:30 de la mañana cuando tocan la puerta el ejército preguntando por él. Yo creo que un mártir, Juan Carlos, que supo vivir y valorar el sufrimiento como un medio también de salvación, y en todos sus aspectos, porque tú mencionas también cuando va a la casa de esta familia en un chiquero. Sí, o sea, él ya en aquel tiempo ya estaba escondiéndose. Él ya estaba con la barba dejada, con el pelo largo, se vestía con overol para parecer obrero, para parecer una persona X, porque él ya estaba escondiéndose. Eso también es bien interesante, porque él en el fondo, pues como toda persona, no desea la muerte, pero sabe las consecuencias de lo que va a suceder y las sabe asumir. Entonces aquí hay algo muy interesante. Toca la policía a la puerta, se identifican como la policía, como los soldados, el ejército, le avisan a Anacleto, y Anacleto inmediatamente sube por la azotea, pero para esto, en la calle de atrás que daba a la casa de los hermanos Vargas, ya me acordé, sí, cierto, de los hermanos Vargas, ya los estaba esperando los soldados. Estaban en la azotea, y cuando él quiere brincar la barda para cruzarse a la azotea del vecino, lo toman preso. Entonces, de ahí lo toman prisionero. Híjoles, pues bueno, ya estamos aquí casi en esa parte final, llegando ya casi a lo que es esta parte última acerca de lo que es ya cómo va a ser martirizado, y yo creo que, híjoles, bueno, se los contamos en el siguiente bloque. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes, ¿te parece? Muy bien, sí, claro. Por parte de nuestra diócesis de Celaya, que es un documento muy importante que justamente nos habla de todas estas cosas. A compartir algunas experiencias, algunos comentarios sobre este importante documento del Magisterio de la Iglesia. Ya estamos de regreso aquí en su programa acerca de los fieles laicos, discípulos, misioneros, y esto pues cada vez se pone un poquito más interesante y más reflexivo también para todos aquellos que nos ven por estas plataformas, por estos medios y por su canal de Laico a Laico, y en YouTube también por medio de lo que es
canal de Laico a Laico. Bien, estamos reflexionando acerca de lo que es ya también su martirio de Anacleto González Flores. Ya reflexionábamos, Juan Carlos, en el bloque anterior acerca de cómo se avecinaba ya lo que era su martirio, y también yo creo que en este último bloque podemos reflexionar acerca de lo que él nos enseñó también con lo que fue 3 aspectos bien importantes. Uno de ellos que él nos enseñó con lo que fue su palabra, y el siguiente que nos enseñó también con el ejemplo de qué, de su vida, y con el que va a sellar todo este trabajo que él hizo en poco tiempo, pues va a ser con su sangre. Es correcto, es correcto. Estábamos comentando que lo apresan y el general Ferreira lo lleva al cuartel, a un cuartel en Guadalajara que se llamaba Colorado. Entonces es apresado junto con los hermanos Vargas y otras personas. Entonces llegan al cuartel y los empiezan a torturar. Al beato con una culata le descoyuntan los hombros y las plantas de los pies se la desollan, lo cuelgan de los pulgares y lo empiezan a torturar. ¿Qué quiere saber el general Ferreira? Quiere saber dónde está el obispo Orozco. Entonces el que fue condenado por la palabra guarda ahora silencio. Lo sabe guardar. Y hay una anécdota muy interesante con él, porque los hermanos de los hermanos Vargas, creo eran 3 o 4 hermanos, y hay una anécdota de que el más joven parecía mayor de edad y a él los llevan a la cárcel, y al que estaba más grande parecía un niñote y ahí lo dejan libre. ¿Lo dejaron libre? Entonces la cuestión fue que también los empiezan a torturar a ellos. Y Anacleto al ver cómo los maltrataban, los golpeaban y todo, le dice a los soldados: señores, dejen de jugar con los niños, aquí está un hombre que les va a responder. O sea, la entereza y la hombría del beato, de veras que es algo realmente admirable. Estaban comentando que antes de ser torturados, alguno de ellos, de varias personas, porque no nada más fueron los hermanos Vargas que los encarcelaron, solicitaron la presencia de un sacerdote, porque sabían que los iban a ejecutar, y el beato les hace este comentario: ya no es tiempo de confesiones, muchachos. Tú vas a ser el que te va a recibir, no es un juez, es un padre. Tu sangre va a limpiar tus pecados. Entonces estaba preparando a sus condiscípulos al martirio. Híjoles. Fíjate hasta dónde llegó la enseñanza del maestro. Entonces lo torturan. Él no dice, lo más probable es que ni siquiera sabía dónde estaba el obispo. No les da ninguna respuesta a los soldados. Se desespera el general Ferreira y le dice también esas palabras el beato. El mismo juez, porque lo amenaza con que lo van a fusilar, etcétera, etcétera. Que si quiere decir algo, así que sí, si se le ofrece algo. Dice, el mismo juez que me va a juzgar será el mismo que lo haga con usted. Cuando usted rinda cuentas ante este juez, le dice, va a encontrar en mí a un intercesor. O sea, otra característica del mártir es que perdone a sus verdugos. Híjoles, Juan Carlos, y qué ejemplo tan grande, porque perdona antes de entregar su vida, ¿verdad? Por eso cuando le pregunta ¿cómo se llama? El general Ferreira, cuando le pregunta y le dice qué se le ofrece al abogado, y no sabiendo que él le responde, pues yo voy a ser el que va a abogar por ti allá en el cielo, vas a tener un abogado que va a abogar por ti. Entonces se queda y es cuando... Sí, y dice palabras muy claras y muy tajantes, muy profundas el beato. También les dice, detrás de mí hay otros que van a seguir la causa. Esto no se Yo muero, pero Dios no muere. Viva Cristo Rey. Y viva Cristo Rey. Entonces,
él estaba consciente de todo eso. El beato le descargan, lo fusilan, lo balacean. Él no muere, él todavía está agonizando en el suelo cuando lo atraviesan con una bayoneta. Sí, la bayoneta. Entonces, hay algunos testigos que dicen en sus biografías que dice, óiganlo por segunda vez las Américas, yo muero, pero Dios no muere. Entonces, da su vida, con esto corona las enseñanzas de toda su vida. Hay una anécdota también muy interesante que la contó una persona a un historiador en el velorio. Él, cuando lo estaban velando, su hijito, el mayor, tenía 5 años. 5 el años. otro chiquito tenía Chiquito, 3, casi de 2 a 3 años. Y pues tú ya ves, en aquel tiempo, la insidia también de los reporteros. El beato era una persona conocida en Guadalajara. Y uno de los reporteros, ahí medio maliciosamente, le pregunta al niño, ¿qué le pasó a tu papá? Fíjate, y la respuesta de un niño de 5 años. A mi papá lo mataron porque quería mucho a Dios. Wow. O sea, ahí viene coronado también la cuestión de que los hijos entienden lo que el papá está haciendo. Lo que el papá hace. Fíjate, a mi papá lo mataron porque quería mucho a Dios. Y yo creo que ahí se hacen vivas estas palabras, tú, Juan Carlos, de la sangre de los mártires, semilla de nuevos cristianos, su hijo. Y él también lo dijo, que tenemos se debía cimentar la libertad de los mexicanos en la sangre de los mártires. Y a esto él invitaba a los dirigentes de la Unión Popular. Dice, porque esta semilla no puede ser arrancada por nadie, ni puede ser olvidada por la historia. Y lo estamos comprobando al día de hoy. Vamos a cumplir en 5 años el 100 aniversario de su martirio. Y creo que hasta hoy, tristemente, le tratamos de hacer justicia. Y creo que la mejor forma de hacer justicia y rememorar la apasionante vida, martirio y enseñanzas del beato Anacleto es que reflexionemos su método de enseñanza y que nosotros apliquemos este método en la acción pastoral de México. Fíjate bien, eso que mencionas me parece importantísimo lo que tú dices, Juan Carlos, su método de enseñanza y de sacrificio. ¿Por qué mencionas esto? Porque esto es bien importante. Y ponías el ejemplo tú ahorita de sus 2 pequeñitos, cuando estaba tendido lo que era su papá, su mamá ahí. Y si no recuerdo, hay una frase también que dice su mamá, él es su papá. Él es su papá, y así como su papá entregó la vida por Cristo, así la tendrás que dar tú. Sí, su mamá Conchita le dice a su hijo, entonces, es lo menos que espero de ti, hijo. Entonces uno dice, híjoles, hoy ver una madre compartir esas palabras, hoy en este siglo XXI, ya no lo ves. Hoy no quieres que el hijo sufra. Hoy proteges al niño de todo, de lo más que tú puedas. No quieres que sufran. Fíjate, de hecho, hace rato que te nombraba la anécdota del hermano menor de los Vargas. El hermano mayor, cuando lo dejan libre y regresa a su casa, esto también es una anécdota, Sí. Le dice a su mamá, mamá, ¿qué crees? A mí me soltaron y a mi hermano pequeño, a mi hermano menor, lo han fusilado. Y fíjate lo que le dice a la mamá. ¿Ya ves? ¿Ya ves que te dije? Yo te lo he dicho y te lo he repetido hasta el cansancio. Si quieres ser mártir de Cristo, tienes que ser más bueno. Así educaban las mamás antes a los hijos. Y ahora, no, hijo, si quieres no vayas a la escuela. Está lloviendo, hoy amaneció lloviendo, hace mucho frío, no vayas, no pasa pláticas, nada. 2 años de pláticas, pero ¿para qué? ¿Para qué torturan a los niños con eso? Los van a frustrar. Entonces, si te fijas lo que dice el padre Javier Olivera Rabasi en este libro, cuando le preguntan, ¿en México habría católicos que den su vida por su fe? Con una sociedad tan frágil y tan profundamente ignorante de su fe,
es obvio que la respuesta es no. Claro. Una sociedad tan hedonista, tan placentera, pues ¿qué podemos esperar? Absolutamente, yo creo que nada de esto, Juan Carlos. Yo creo que es un reto para todos aquellos que nos escuchan también por medio de lo que son estos medios, laicos sobre todo, pues aquellos que no nos hemos atrevido a dar el paso también, Juan Carlos, y que sin duda pues también se nos han presentado también causas. A lo mejor no hay ejemplo de Anacleto González Flores, pero yo creo que sí, donde muchas veces tenemos que martirizar también muchas veces nuestra vida, nuestro trabajo, muchas veces también las mismas acciones que vamos realizando también hoy en día y que sin duda pues exigen también lo que es un sacrificio y una vida cristiana. Es que mira, tenemos que entender que el martirio ahorita tal como lo vivió nuestro querido Beato, ya no va a ser así, porque a los enemigos de la iglesia no les interesa matar católicos, porque saben que es semilla de cristianos. De nuevos cristianos. Entonces, ahorita lo que quieren hacer mejor es cancelarnos. Lo que quieren hacer es callarnos. Entonces, el martirio que se nos pide en la actualidad es la entrega de la vida al Señor por medio del servicio, la organización social y la respuesta ante todas estas iniciativas de muerte y de destrucción. Claro que sí. Híjoles, pues bueno, tenemos un reto muy grande. Ojalá que ustedes también puedan compartir ahí dentro de lo que son sus plataformas, pues esto también que Juan Carlos, un servidor, también comparte también por medio de lo que son estos medios, y pues también pues seguir generando conciencia, Juan Carlos, porque pues uno de los métodos también que tenemos también nosotros para profesar también lo que es pues esta vivencia cristiana que tenemos, nuestra misma fe, pues también son estos medios, estas plataformas. Claro que sí, por eso queremos promocionar este libro, La Contrarrevolución Cristiana del Padre Rabasi, este libro también que habla acerca del Beato, de la palabra a la transformación social, de Rafael Becerra, los libros que está promocionando también aquí Jorge, acerca de la doctrina de la Iglesia. Tenemos que formarnos, no va a haber una transformación profunda de nuestra sociedad sin conocimiento. Tenemos que estudiar, tenemos que dedicarle tiempo al estudio y a la formación, porque si no, la acción que vamos a generar después no va a tener fruto, porque no va a estar pensada, no va a estar bien estructurada. Por eso es muy necesaria la formación. Y qué decir, Juan Carlos, ya para terminar, y agradecer pues también a esta gente también que nos ha visto por medio de lo que son estas redes sociales acerca de lo que es el Día del Laico, pues con este tema acerca de lo que es también la vida de Anacleto González Flores. Pues invitarlos, el 20 de noviembre lo vamos a vivir aquí en Celaya, Guanajuato. Es un evento a nivel nacional, es un evento sustentado en el pensamiento, la filosofía y el método transformador del Beato Anacleto González Flores. Vamos a organizar algunas conferencias y temas que los vamos a dar a conocer por estas plataformas. Muchísimas gracias por su atención, que Dios los bendiga. Pues agradecemos también aquí al canal de Laico a Laico, a su programa acerca de los fieles laicos, discípulos misioneros, y agradecemos que hayan estado aquí con nosotros en este día. Nos vemos para la siguiente, ¿sí? Vamos a tener un tema también muy importante. Juan Carlos estará aquí con nosotros también en los siguientes programas para que ustedes también puedan sintonizarnos. Hasta la próxima. Adiós. Por parte de nuestra diócesis de Celaya, que es un documento muy importante que justamente nos habla de todas estas cosas. A compartir algunas experiencias, algunos comentarios sobre este importante documento del Magisterio de la Iglesia.